regresamos. Buenos días, amigos. Hoy jueves 16 de julio de 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Bueno, tenemos ya presidente y vicepresidente de la República oficialmente electos, ya proclamados por la Junta Central Electoral, lo que quiere decir que el acto de traspaso de mando del 16 de agosto ya tiene la oficialización señalada para esa fecha. También tenemos, Mozart, un designado, aunque habrá que esperar el momento de la instalación de gobierno para instalarse, ministro de la Defensa, el mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa, oficial muy conocido, porque él se desempeñó en tiempo del gobierno de Hipólito Mejía como jefe de la escolta de la presidencia. Y allí, y en general, es un hombre de un historial bastante prolongado. Además estuvo como en la jefatura del ejército, me parece. Y después fue elevado a la jefatura del ejército, a la parte final del gobierno de Hipólito. Un hombre, Mozart, que goza de un respeto y admiración en todos los estratos sociales. Por su don de gente. ¿Sabes? Así mismo. Es la realidad. Y el joven ascendente, con todo un futuro por delante, José Ignacio Paliza, es el nuevo ministro designado a la espera de toma de posesión y de su formalización. Será el nuevo administrativo de la presidencia. Este joven hay que prestarle mucha atención, porque dicen los que le conocen que muy pequeño, allá en su Puerto Plata natal, en la escuela primaria decía, yo voy a ser presidente. Pero un niño de 8 años y se formó con una disciplina personal envidiable y ha tenido ascensos sociales y reconocimientos en crecimiento siempre en cada uno de los estratos donde ha incursionado. O sea, es un joven destacado desde muy pequeño, destacado en la sociedad. Así es que hay que prestarle mucha atención porque además ha demostrado mucha capacidad de trabajo, de servicio. Y ayer se produjo, Mozart, eso sí debemos celebrarlo, algo que procurábamos ayer, que hubiese consenso entre las estructuras de gobierno que vienen a tomar posesión el 16 de agosto y las estructuras de gobierno actuales para enfrentar la pandemia. En efecto, y así lo confirmó anoche Gustavo Montalvo en una comparecencia a la Nación, el ministro de la Presidencia y jefe de la Comisión de Emergencia que maneja todos los asuntos relacionados con la pandemia, que ambos, presidente electo, presidente en funciones, se pusieron de acuerdo para solicitar una extensión de la emergencia por 45 días más. Y dijo Gustavo Montalvo, con toque de queda incluido. Entonces, la exposición de Gustavo Montalvo anoche fue especialmente dedicada a los jóvenes. Él aprecia que los jóvenes se comportan de una manera irreverente con respecto a la realidad de la situación dominicana. Y que ese desenfado que exhiben los jóvenes yendo a todo espacio público, dejando de portar la mascarilla, violentando el asunto del distanciamiento y haciendo actividades como si fuesen normales, dice él, no crean la imagen real que está viviendo el país, porque ellos parecen
despreciar la idea, el concepto de las autoridades de que aquí hay una situación de alto peligro por el COVID-19 y que el COVID-19 ha matado centenares de personas en República Dominicana, y él se lamentaba, y parece que los jóvenes no lo están advirtiendo. Dice, una cosa es que usted se considere sano y fuerte y en capacidad de afrontar retos. Ya eso es una cuestión que es personal, pero sin embargo, dice, eso no lo debiera llevar a usted a poner en riesgo al resto de la sociedad. Usted debe ser partícipe de un comportamiento disciplinado, respetuoso de los demás y particularmente, dijo, de los mayores, a quienes la juventud debe instituirse en un mecanismo protector de familiares y amigos mayores, porque eso es lo que se estila en todas las sociedades, que la juventud sea un instrumento de garantía, de protección de las personas mayores. De manera que mañana viernes, a media mañana, la Cámara de Diputados ya convocó oficialmente, deberá conocer el anteproyecto que extiende la emergencia por 45 días más. Y ya lo adelantó el señor Montalvo, incluirá toque de queda. La característica la vamos a conocer cuando se presente ya el proyecto en la Cámara de Diputados. Esa es una cosa. La otra es, como era algo lógico y en medio ya de esta toma de conciencia, el momento en que nos encontramos, el ministro de Educación, designado también Furcal, ha dicho que el año escolar depende del estado de salud en que se encuentre el país en el momento en que se acostumbra a abrirlo. ¿Cuándo? Mes de agosto. Por tanto, todo hace indicar que el año escolar no se va a iniciar, porque en eso también se están trabajando de manera coordinada el actual ministro de Educación y el ministro designado. Así que ese es el cuadro general, Mozart, que recibimos hoy. Hay otros asuntos por tratar, pero vamos a darle paso a estos primeros. Bien, buenos días. De entrada, bueno, felicitar a Díaz Morfa, al general Díaz Morfa, por su designación como jefe de la Armada de la República Dominicana, de las Fuerzas Armadas. Pienso que es un oficial que, como tú bien reseñabas, es un oficial correcto, con un desempeño igualmente eficiente. Lo hizo como jefe de la seguridad del expresidente Hipólito Mejía, con quien se ha mantenido siempre una relación, una estrecha relación prácticamente familiar entre ellos, y lo hizo también en su condición de jefe del ejército en su momento. Yo pienso que es una designación que no tiene por qué sorprender, y pienso que incluso en el seno de las propias Fuerzas Armadas, hombres como Díaz Morfa, pues traen tranquilidad y hasta regocijo entre los miembros de los cuerpos armados. Así que vayan la felicitación para el general Díaz Morfa. En torno al anunciado próximo ministro administrativo de la presidencia, el joven Paliza, como tú dices, una persona que ha estado desarrollando una carrera política de éxito. Lo ha hecho al interior de la organización, lo venía haciendo desde el Partido Revolucionario Dominicano. Recuerdo a Paliza, lo conocí por primera vez en una visita que hiciera al Listín Diario. Al Listín Diario, no me acuerdo si fue a Autogermánica, a don Eduardo Pellerano, que lo hicieron junto con Ramón Alburquerque. Ramón Alburquerque, en ese momento lo tenía, era prácticamente asistente del ingeniero Ramón Alburquerque. Ya tú debes saber, un hombre del talento de Alburquerque,
de las raíces políticas de Albuquerque, pues es lo que yo conozco, de ahí proviene ese ejercicio político de adentrarse a las lides partidarias de este jovencito, desde muy jovencito, junto con Ramón Albuquerque, que lo recuerdo como ahora, aquel encuentro que sostuvimos, donde yo tuve la oportunidad de intercambiar junto con don Eduardo Pellerano y a Ramón Albuquerque y él hace ya un buen tiempo. Pero como te digo, designado o anunciado para ser ministro administrativo de la presidencia, ese es el enlace ideal entre el partido y el futuro gobierno, entre el Partido Revolucionario Moderno y el futuro gobierno, porque Paliza es el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Esa es una señal que envía el presidente electo de que los lazos serán estrechos entre la organización y el gobierno, un elemento que es básico, fundamental, importante, para que haya esa mancuerna importante, vital, entre la plataforma política, lo que le sirve de base, de sustento político al gobierno, y el gobierno que va a regentear, que va a conducir los destinos del país y que siempre, siempre gente inteligente procura mantener esos lazos estrechos entre la organización política y la administración pública. Eso es muy importante. Y entonces, con el anuncio de la designación próximamente para el 16 de agosto de Paliza, se cumple esa normativa tan importante de darle garantía a las bases, a la dirigencia del partido, de que es efectivamente ese su gobierno, encabezado por el presidente, obviamente, pero con un enlace, en este caso fundamental, porque es el presidente del partido el que va a una posición tan importante como es el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Ahí es que está, ahí es que se reparten los panes, Pedrito. Pero es que administra un presupuesto. Administra un presupuesto, exactamente. Entonces, eso hay que decirlo, no nos perdamos en eso, eso es así. Así que bueno, ahí tiene Paliza un nuevo reto, el joven político, ahí tiene un nuevo reto y no dudamos que lo desempeñe con eficiencia. Por lo menos eso es lo que uno espera, que el desempeño sea eficiente, porque si un gobierno se desempeña en forma eficiente, los frutos de eso los recoge no solo el gobierno y su gestión, sino que los recoge sobre todo el país. Como el país está recogiendo los frutos de ese excelente gobierno del presidente Danilo Medina, excelente, yo quiero insistir, el gobierno de Danilo Medina, que ayer le entregaba una obra más de mucha importancia a la República Dominicana, al país, aunque delimitada con una delimitación ya específica, que es la segunda fase de la circunvalación Santo Domingo. Una obra realmente maravillosa, muy bien trazada, muy bien hecha y de una enorme importancia en materia vial para el desahogo del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo, porque es una obra que viene siendo un cinturón que nos va a permitir conectar el norte con el este sin mayores dificultades, ¿verdad? Y sacar una cantidad considerable de camiones, sobre todo de carga, sacarlo y disponerlo directamente hasta allá, hasta la autopista Las Américas. Una obra fabulosa que yo pienso que merece el reconocimiento. Yo pienso que esas son de las obras importantes, vitales para una nación, y ahí tienen una obra más inaugurada ayer en la segunda fase por el presidente Danilo Medina. Un reconocimiento también, uno más que llega, qué bueno, para el Banco de Reservas de la República Dominicana. El Banco de Reservas recibió recientemente una certificación importante por parte de una revista fundamental como es World Finance, como mejor banco comercial, mejor banca de consumo, mejor banca de inversión y mejor grupo bancario en el 2019. Eso fue recientemente, es una firma estadounidense,
Pero ayer se da a conocer que la revista británica Euromoney concedió al Banco de Reserva los premios a la excelencia en el liderazgo en América Latina y mejor banco en la República Dominicana para el 2020. Yo pienso que esos son detalles, atención a quienes han estado en estos días en un laborantismo pretendiendo, llamando la atención sobre la posibilidad de privatizar el Banco de Reserva bajo argumentos con poca solidez, muy poco sustentado. Gente que anda buscando protagonismo. En estos días había ahí a un señor que planteaba que de acuerdo a recortes de prensa y de acuerdo a informaciones de fuente, el Banco de Reserva meritaba de que estaba siendo desleal y que ineficiente, que sí o qué. Tonterías de esas que se arman, gente que quiere buscar posicionarse o que le tomen en cuenta para tales o cuales cosas. Bueno, ahí está una respuesta más del mercado internacional. La visión de revistas especializadas del mundo, de América, en el caso de World Finance, y en este caso de Europa, con esta revista Euromoney, que resalta el desempeño eficiente del Banco de Reservas de la República Dominicana. Un banco que ha jugado y deberá seguir jugando un papel fundamental en materia de posibilitar financiamiento para que sectores vulnerables de la República Dominicana reciban el aliento, reciban los recursos con normativas estrictamente apegadas a las normas bancarias de la República Dominicana, sin desconectarse nunca jamás de las normas bancarias de la República Dominicana. Y ahí está el Banco de Reserva, que se ha destacado durante esta pandemia terrible, feroz, ha sido precisamente el portón, la gran puerta, la gran compuerta ha sido tocada por la micro, pequeña, mediana empresa, con facilidades siempre dentro de las normas, facilidades para sus clientes, acogotados por la situación de la pandemia, han recibido precisamente el aliento de una entidad bancaria eficiente en manos del Estado, como es el Banco de Reserva de la República Dominicana. Y quería precisamente reconocerlo a partir de estas ponderaciones que hacen revistas especializadas de los Estados Unidos y de Europa. Bueno, por otra parte, perdón. Con respecto a lo del Banco de Reserva, el diario de Cuatro hemos acuñado una frase que viene de lejos, desde que se fundó el espacio. El Banco de Reserva es el seguro de vida del Estado y del gobierno dominicano. Y lo ha sido de tal manera en las últimas 4 décadas, que cuando el Estado necesita del auxilio, ese auxilio que tú procuras cuando tú andas buscando, por ejemplo, un tanque de oxígeno para preservar la vida, ahí está el Reserva. El que crea que esa institución que ha logrado incluso modernizarse tanto que en ocasiones se va adelante de los bancos privados, y que es un marcador incluso de tasas de interés, porque como es el principal banco en activos del país y depósitos, el Banco de Reserva marca tasas de interés. La quiero dejar de ese tamaño para que tenga una idea de ante qué institución estamos. Así es, qué bueno. Mira, en torno al gran tema nacional que es el coronavirus, yo quiero mostrar mi gran satisfacción por lo que acaba de ocurrir. Y quiero primero, darle las palmas al periódico El Día, a mi amigo José Patricio Monegro, que ayer daba la primicia que nosotros recogimos aquí, de que el presidente de la República se apretaba a someter
una petición al Congreso Nacional para un nuevo estado, el estado de emergencia en la República Dominicana, y que eso iba a ser como lo habíamos reclamado muchos, nosotros aquí en Diario de Cuatro y en la revista diaria, en términos editoriales, que habíamos reclamado que eso se hiciera de forma consensuada, que no se trataba de dejarle eso al gobierno porque es el que está y el que tiene el deber, no, que esa era una responsabilidad común del pueblo dominicano y dentro de ello, sobre todo, del liderazgo político nacional, que no se podía bajo ninguna circunstancia escurrir el bulto, que esa es una situación que nos compete a todos y felizmente así lo ha entendido el Partido Revolucionario Moderno a través del presidente electo, que en conversación con el presidente Danilo Medina, como se ha dado a conocer, consensuaron someter esa instancia que no va a tener mayores dificultades. Fíjense, se va incluso a introducir por primera vez por la Cámara de Diputados, la anterior fue por el Senado de la República, donde el PLD mantiene una mayoría amplia. En esta ocasión será por la Cámara de Diputados, que ya pues está convocada para mañana, para conocerse. Vimos ahí al señor Paliza, presidente del partido y senador por Puerto Plata, senador del Partido Revolucionario Moderno, afirmar que van a apoyar, fruto de ese consenso, van a apoyar esa iniciativa tan oportuna, urgente, que es la de combatir entre todos el coronavirus. Entonces, había que empezar por ¿dónde? Había que empezar dándole todo el poder necesario, la legitimidad y la legalidad al Poder Ejecutivo para tomar cuantas medidas sean necesarias para preservar la salud del pueblo dominicano. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido y por eso queremos felicitar al Partido Revolucionario Moderno que se une a este esfuerzo junto con el gobierno para combatir un problema tan terrible como es el de la pandemia del COVID-19. Y yo pienso que a partir de hoy, eso no solo viene bajo el amparo de los dos líderes nacionales, que son en este momento el presidente de la República y el presidente electo Luis Abinader, sino que viene bajo el sustento de una población, de una amplia gama de la población y de la sociedad dominicana que ve con buenos ojos, con entusiasmo, el que se tomen medidas urgentes para frenar la expansión del coronavirus y podamos entrar en un proceso de seguir desmontando la medida para que podamos seguir dándole aliento a la economía en su reactivación, pero sin que esto signifique dejar abierta la compuerta del desenfreno, como ha pasado, sino todo lo contrario, que mediante la rigurosidad de la ley, quien no esté en condiciones, como se ha mostrado, de observar que necesitamos ese nivel de sacrificio, de no estar en la calle si no es necesario, de no exponernos, de seguir las orientaciones y los protocolos establecidos, bueno, porque se le aplique todo el peso de la ley. Entonces, yo pienso que ahora sí podemos hablar y ustedes van a ver los resultados cuando las cosas se hacen como se acaban de producir, cuando se comparten las responsabilidades frente a un enemigo común y terrible como es el coronavirus. Por eso nosotros insistíamos en que era necesario ese consenso y ahí se ha dado el consenso. Vamos a esperar ahora que el Congreso haga su papel de aprobarlo y luego veremos a través de un decreto que es el procedimiento del decreto presidencial, los alcances y la modalidad que se va a implementar en esta coyuntura, que es probable que tenga, debe ser así, algunas variaciones con relación a la anterior, porque debe acoplarse a lo que hemos logrado hasta el momento. Y hay cosas que deben continuar, que no deben retroceder, sobre todo en el campo de la actividad económica,
Y yo creo que en ese sentido, el presidente de la República y quienes están elaborando toda la estrategia en ese sentido van a tomar muy en cuenta. Así que yo pienso que es un momento para sentirnos más tranquilos y esperanzados en que entre todos, como todo en la vida, es mucho más fácil ir a un combate con un enemigo tan peligroso y tan poderoso como es la pandemia de la COVID-19. Sí. Pero antes de ir, hay que dar una información importantísima. Anoche, el señor Gustavo Montalvo dejó en posesión del público la siguiente información. El gobierno habilitará 582 camas adicionales, de las cuales 395 serán de hospitalización y 187 unidades de cuidados intensivos. Que ojalá no se usen. Ya había avanzado el Ministerio de Salud, lo que fue como un censo a nivel nacional, identificando a las personas vulnerables al COVID. Y en general, una serie de medidas complementarias, porque también hay aportes financieros, tanto para el Sistema Nacional de Salud como para los hospitales. Anunció que 4 hospitales fueron concluidos y están ya y van a ser incorporados al servicio. De los que estaban en reconstrucción o en construcción, ¿te acuerdas? Sí. De eso está Bonao, Neiva, Barahona y el de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. O sea que con toda esta acción creo yo que mejorará la infraestructura en capacidad de recibir los enfermos del coronavirus. Pero como tú dices, no se quiere recibir. Lo que se quiere es impedir que llegue con una acción preventiva, responsable, precautoria de toda la población junto al gobierno. Vamos a hacer una parada y muy regresamos. Bien, y volvemos. Mozart, oye esto porque es interesante y tiene efecto local. La Cámara de Diputados de Chile aprobó por inmensa mayoría, incluso con apoyo de la representación oficial del partido que llevó a Sebastián Piñera a la presidencia de Chile, adelantar un 10% de los fondos ahorrados en el sistema de pensiones a los socios, a todos los trabajadores y empleados que lo deseen, para ayudarlos a combatir el coronavirus. Ya eso, que es más o menos... se está metiendo ahí una llamada o algo. Los muchachos en estudio que cuiden bien. Unas voces, sí. Dale. Los muchachos en estudio que cuiden bien. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí eso se está planteando exactamente en los mismos términos, pero lo único que aquí se está pidiendo un 30% de lo ahorrado. Y se ha discutido, incluso se aprobó en la Cámara de Diputados. Es justo el mismo paso que dio Chile ayer, lo dimos nosotros previamente y ahora va para el Senado, aquí y allá en Chile también. Recordemos que fue Chile la nación que creó, vamos a seguir analizando el tema. Fue Chile la nación que creó el sistema de ahorro individual. Eso no existía, eso fue una creación precisamente de un hermano del actual presidente Piñera, que fue quien la concibió en tiempos de la dictadura de Pinochet, como una respuesta a un problema que presentaba el sistema de pensional chileno, que no tenía suficientes fondos, y entonces había que crear una garantía de que el presupuesto público no fuera el único soporte de los fondos de pensiones, el único alimento, conjuntamente con los descuentos que se le hacen a los trabajadores. Bueno, se elaboró y se aplicó allá en la década de los 70. Hoy por hoy es una forma de ahorro individual
que se ha tomado muy en cuenta, se ha extendido por muchos países. Ya en Australia se decidió, lo mismo que en Perú, ya ahí se adelantó, ahí se adelantó un porcentaje de lo ahorrado a los trabajadores y empleados que lo necesitaron para enfrentar el COVID. En Australia y en Perú, donde existen también sistemas de pensiones de ahorro individual. O sea, ya se fueron dos adelante. Yo, en el momento que se planteó esto, me parecía una solución complicada, pero posible. Complicada, pero posible. Porque había que buscarle, por eso una intervención que hizo Ito Bisonó sobre el tema me pareció inteligente, porque él creaba un mecanismo contable, financiero, que le permitía al Ministerio de Hacienda, al Banco Central y a los fondos de pensiones hacer un rejuego contable y disponer de esos recursos sin que se afectara mucho lo que era el volumen de depósitos ahorrados. Bueno, eso era, se pueden hacer muchas, pero cuando se creó ya la figura de una recompra por parte de los fondos de pensiones de alrededor de 40.000 millones de pesos de certificados que ya estaban en el Banco Central, pero que los fondos de pensiones lo iban a sacar para facilitar, para comprar bonos por la misma cantidad emitidos por la tesorería del Ministerio de Hacienda. Ya cuando se produjo eso, ya yo dije, bueno, los fondos de pensiones no resisten más, porque esos son recursos que se están destinando, ya que se le puso destino, como es el caso de asistir las arcas del Estado en una situación de emergencia. Vi ayer unos expertos que han consultado aquí diciendo que los fondos de pensiones, y en particular el Fondo de Pensiones de la República Dominicana, necesita orientar más sus recursos hacia inversiones de capital que generen creación de riqueza y que vayan a zonas específicas. Siempre se ha dicho eso. Uno de los beneficios que tuvo la creación de un fondo de pensiones multimillonario, el de Chile supera los 100.000 millones de dólares, pero con mucho, era que resolvió en gran medida el déficit de vivienda, porque puso recursos muy blandos a todo el sistema promotor de vivienda de Chile y en buena parte ha resuelto eso. Pero al mismo tiempo creó un problema, y es que llegó un momento en que los fondos de pensiones no tenían destinos en la economía chilena y se le autorizó entonces incursionar en bolsa. ¿Sabes qué pasó? Que como estaba incursionando en bolsa los fondos de pensiones chilenos, perdieron cuando se produjo el crack del 2008-2010. ¿De acuerdo? Cuando se estallaron la burbuja financiera e hipotecaria, una parte de la riqueza de esos fondos se perdieron, como se perdieron también muchos bancos. Bien. Esas cosas han pasado en Chile. Bien. Allá también, al igual que aquí, la pensión chilena es baja, la que resulta después de más de 30 años de trabajo. Sí. No le da, no llega ni a 40.000 pesos equivalentes dominicanos, 40. O sea, hay problemas. Pero lo que quiero decir es que lo de ayer de Chile es un estímulo a que siga adelante la propuesta local, que por cierto, no se menciona, porque debe ir al Senado antes de que concluya la actual legislatura. Yo pienso que ese es un tema que de todas maneras deberá ser relegado para otro momento. Ahora, incluir un tema como este tan controversial y tan delicado, yo pienso que sería agregar combustible a una situación como la que tenemos. Ahora nosotros lo que estamos en coronavirus y en economía. Y para la economía los trabajadores han tenido la voluntad del empresariado y del gobierno en buscarle algún tipo de aliciente frente a la situación que ha creado desempleo y que ha creado situación de ingreso en la familia de los trabajadores. Pienso que ahora con fase, por ejemplo, que culmina el 16, ahora el 16 de agosto,
Lo que habría que ver, y yo tengo la esperanza que así sea, es que las próximas autoridades, encabezadas por don Luis Abinader, va a mantener programas de esa naturaleza por un tiempo, mientras la situación así lo reclame, la situación del coronavirus. Eso es lo importante, que los trabajadores deberán seguir al amparo de la sensibilidad del empresariado y la voluntad del empresariado y la sensibilidad ¿cómo te digo? Ese esfuerzo, ese apoyo por parte del gobierno a los trabajadores. Eso es lo que hay que hacer. Y con relación a ese tema de aclara ahí, Mozart, lo siguiente. Yo me sigo. Ayer hubo un pequeño retraso en el inicio de los desembolsos de fase. Pero, sí, pero fue porque faltaba un mecanismo. El decreto. Exacto. El decreto. Puramente se resolvió burocrático. Sí, pero eso se resolvió el pasado sábado, ya lo del decreto. Sí. Y entonces había que, después del decreto, había que hacer algunos cotejos, se hicieron y entonces se procedió pero al pago. El programa FASE está operando. Va operando como lo prometió el presidente de la República, que dijo que hasta el 16 de agosto él garantizaba esos programas. Y yo le agrego que no tengo la menor duda de que el presidente electo Luis Abinader le va a dar continuidad a ese tipo de programas mientras lo esté reclamando la situación del coronavirus, que no es verdad que la administración del presidente electo va a dejar a su suerte a los trabajadores, a los empleados. No es verdad. Ese tipo de programas, legítimo completamente, van a continuar. Eso yo no tengo duda en ese sentido. Pero decía con relación a las pensiones, que es un tema a posteriori, para otra ocasión. Y dentro de esa otra ocasión... Es que no hay consenso para eso. Exacto. Yo lo que creo es... En las estructuras nacionales. Que en vez de procurar tanto esfuerzo y tanto empeño en hacer un desprendimiento de unos recursos que se ha demostrado ya que serían contraproducentes, porque irían, al final de cuentas, en contra de los propios trabajadores. Yo pienso que todo ese esfuerzo, todas esas inteligencias que se vienen expresando en estos días con relación a esa iniciativa, que yo no encuentro feliz esa iniciativa, y que me perdonen. No, la intención es buena, es el mecanismo. Sí, pero me parece que no se ha encontrado un mecanismo eficiente. Pero me parece que no es adecuado, y que es contraproducente y que iría en contra de los intereses de los trabajadores. Yo lo que sí creo es que debemos ir a buscarnos todo a la reforma de todo el sistema de la seguridad social y dentro de ello del sistema de pensión, que tiene muchísimas falencias que deben ser corregidas, pero eso debe ser parte de un proyecto completo, no de buscar por una coyuntura. Va que todo reposado, porque es un tema muy delicado. Pero mira, lo que sí me trae gran satisfacción es que la semana pasada nosotros dimos a conocer, o se dio a conocer un informe de CEPAL regional de toda la región de América Latina con perspectivas bastante preocupantes por el impacto que ha tenido el coronavirus y deberá seguir teniendo mientras esté presente sobre las economías. Pero ahora se aterriza, ahora la CEPAL aterriza en la República Dominicana. Y lo que le preguntábamos al buen amigo y excelente economista Pavel Isa, de cómo él veía que iba a ser la situación de la República Dominicana, y él daba algunas aproximaciones. No, ya la CEPAL, a través de su máxima representante, da a conocer en detalle cuál va a ser el impacto en la República Dominicana. Y en materia de pobreza, vamos a tener que la pobreza se va a elevar de 20, donde se encuentra, a 24,7% de la población. Redondeado el 25. 24,7, 25. La pobreza extrema subirá de 4,5, donde se encuentra, a 6,7. O sea, prácticamente 7%. Hay que recordar que la administración del presidente Danilo Medina recibió el tema de la pobreza, los niveles de pobreza, en alrededor de 28 o 29%, entre 26 y 29%. Y eso logró, general, sí.
se logró reducirse durante esta administración del presidente Danilo Medina, con programas muy específicos dirigidos al combate a la pobreza, a un 20%, o sea que disminuyó en aproximadamente un 7% durante 8 años los niveles de pobreza en la República Dominicana, y así lo hace consignar todos los reportes que se han dado a conocer hasta el momento. Pero la desigualdad es otro elemento, que es un factor que debemos y deberá seguir siendo atacado por la próxima administración de gobierno. La desigualdad va a crecer en aproximadamente un 1%, se va a colocar, eso es la desigualdad en la distribución de la riqueza, de 3, donde se encuentra, a 3,9%. ¿Qué quiero decir yo citando estos datos ya puntuales de la Comisión Económica para América Latina y Caribe? Eso refuerza el llamado de atención a que la población entienda por qué tenemos que abocarnos a combatir con más fiereza, con más firmeza el COVID-19. Porque fíjense cómo ataca. Nos ataca en flanco muy sensible. Es que de lo que estamos hablando, que es un proceso de rescate de mucha gente, 1 millón y tanto de gente que se logró salir de la pobreza y colocarse en el carril de la clase media, 1,5 millones. Va a retornar, fruto de que no porque haya hecho falta política, no, todo lo contrario, estaban ahí y han sido tan eficientes que nos han permitido que la situación no sea peor en este momento. Porque fíjense que la CEPAL dice que va a haber una disminución como de un 5,5% en los niveles de crecimiento de la economía dominicana, fruto también de la pandemia. Pero eso registra una situación para las próximas autoridades que tienen una gravísima responsabilidad. Yo creía que tú ibas a destacar, Mozart, que lo que nos tomó 8 años en bajar casi, en 5 meses se fue. Se fue. En 5 meses con la pandemia. Esa es la tremenda lección. Esa misma pandemia, nosotros habíamos, por ejemplo, un elemento tan nocivo para las economías como es el déficit fiscal, que nosotros habíamos logrado reducirlo de casi un 6% a 2 puntos y pico. Se había logrado eso, un hecho realmente sin precedentes, por la forma sostenida en que se había ido desmontando el déficit, que lo arrastramos desde hace un buen tiempo, desde el 2003, fue cuando hubo el mayor incremento y comenzamos a desmontarlo y volvimos y tuvimos una situación difícil en el 2011. Pues fíjense que ese 2.2 de déficit ya se va a colocar en 5, en alrededor de un 5%. O sea, ese es un retroceso terrible y marca un reto importante. Por eso yo quiero llamar la atención, Pedro, de la actitud serena del presidente electo, mientras hay a su alrededor gente que sigue con un verbo incendiario, con una actitud que no se corresponde con la realidad del país. El presidente continúa centrado en la necesidad de la unidad de los sectores nacionales para afrontar la situación. Yo pienso que esa actitud que la ha ratificado cuando ganó las elecciones la misma noche, cuando fue reconocido por el PLD y su candidato Gonzalo Castillo y por el presidente de la República, desde ese mismo día Luis Abinader abrió la compuerta de la unidad nacional para combatir un mal como este. Lo volvió y lo reiteró ayer al recibir el certificado. Volvió a llamar la atención sobre la necesidad de unificar criterios y esfuerzos en el país para combatir este enemigo común. Y fíjense la cifra de la CEPAL, no dejan mentir. Es una situación compleja, muy difícil, que va a necesitar del concurso y de la responsabilidad de todos, de los que se van, de los que llegan y de los sectores productivos, pero sobre todo de la población, que deberá darle el tiempo
y el concurso, las próximas autoridades, Mira, para ver cómo retomamos el ahora que camino menciona a Luis de la Abinader, estabilidad o eso me crecimiento. obliga, por razones familiares, a hacer una pequeña aclaración. Ayer los diarios de circulación nacional y los que se imprimen y también los electrónicos sacaron una publicación de una pequeña ciudad que está como a corta distancia de Beirut, en el Líbano. Espérate, no te ríes porque tú sabes lo que estaba planteado aquí. ¿Quién fue que sacó? Y tú lo viste la foto, incluso. Yo lo vi. Incluso un cruzacalle diciendo que celebraban la elección de un hombre de esa comunidad. Déjame aclarar lo siguiente. Es verdad que el abuelo y la madre de Luis Abinader provienen de ahí. Y de ahí, o sea, su abuela y su madre. Pero su padre es un hombre que nació en uno de los campos, en Gurabo, en los alrededores, por cierto, de ahí, y casó con una joven entonces, hija de el abuelo Dimas Cava. El abuelo Dimas Cava, mi abuelo. Con esa joven, Zula, él procreó entonces a otra joven, a Zulita, que dio paso a ahora lo que es Luis Abinader. Son 2 varones y una hembra. Pero ese Abinader, el Abinader padre, proviene de los campos del Cibao, porque allá fue que se asentaron sus padres. Pero, ¿cuál es tu preocupación con eso? No, porque ahora quieren decir que este muchacho este joven de 52 años, es presidente de la República, vino del Líbano. Sus padres, que son originarios pero Pedro, de esta población. Pero él no ha ocultado sus raíces, ni tiene por qué hacerlo. Eso sí sería feo. Él no tiene por qué ocultar eso. No solamente eso, él visitó. Mi familia proviene de Haití, de Lancer, Francia. Francia, pero mis abuelos, mi abuelo, haitianos, de Haití, de Lancer, generó de Lancer. Pero de ahí, ¿y por qué yo puedo negar mis raíces? Incluso entonces, Luis conoce el presidente electo no tiene por qué negar sus raíces. Yo no creo que eso tenga, Pedro. Su madre, yo no creo que ahí no haya ningún tipo de problema con Corona Cava, su madre, Zulita Corona Cava. Pero que yo no entiendo cuál es tu preocupación con eso. No, es que en las redes se ha dicho, acuérdate que en medio de la campaña se dijo que era un extranjero. No, hombre, no, es una tontería. Pero esa publicación pudiera a la gente que pudo confundirse en la campaña. No, hombre, pero puede ser que tenga parientes por allá que se sientan felices de que su madre es Corona Cava, 2 apellidos. Pero no importa, Pedro, pero ¿cuál es el problema? Lo primero es que Luis Abinader es dominicano de pura cepa. Segundo, que es un reconocido empresario dominicano, un político, y sobre todo ganó en buena liga, no con la mayoría del voto popular de este país. Entonces, si eso le da regocijo, le provoca regocijo en raíces allá en el Oriente, bueno, pues muy bien. Eso está bien, no le es lo más natural. Es lo más natural que haya. Lo importante, por ejemplo, lo que yo quiero, porque es que tú me estás sacando, lo que yo quiero resaltar es el discurso y la actitud que está asumiendo el presidente electo con relación a la coyuntura tan terrible que vive el país y a la responsabilidad que él va a asumir a partir del 16 de agosto y de cómo se está comportando. Ese gabinete de economía te da muy buenas señales, pero como él ha ido conformando su gabinete, son señales importantes, pero su discurso de unidad, que no quiere decir que él vaya a pasar por alto lo que haya pasado, dejado de pasar en la administración pasada,
y que hagan lo que tengan que hacer, y eso son otras cosas. Pero en el momento, lo más importante es ver a un presidente electo que se sigue centrado en lo que es el problema nacional. Y el problema nacional no tiene otro nombre que no sea COVID-19 y sus efectos lacerantes sobre la salud del pueblo dominicano, sobre la familia dominicana, sobre la economía dominicana. Y eso tiene que ser afrontado conjuntamente por todo. Eso es lo más importante. Sí. Después lo otro es tontería. Sí, mira, concluyó ya la votación, el conteo de la votación en el Distrito Nacional. Tengo que felicitar a Alfredo Pacheco Soria, el más votado. 3 circunscripciones, la número 1 y número 2 fueron ganadas ampliamente por el PRM, pero la número 3 resultó muy peleada. Pero ¿cómo ampliamente, Pedro? Ampliamente. Tú no ves cómo tú eres. Espérate, Pedro. 10, en la circunscripción número 2, en la circunscripción número 2, en la 3, ganó el PRM 8-7. 8-7 fue que ganó el PRM. 8-7. Diputado, dices tú. Diputado, 8-7. Pero la diferencia de votos. Pero no me hable de diferencia de votos. La diferencia de votos fue. Pedro, que no me hable de diferencia de votos. Háblame de cuántos diputados sacó el PRM. Y solamente la circunscripción 3. ¿Y qué anti-PLDismo que a ti te ha que te brota en estos días? Yo no te entiendo. En la circunscripción 8, muy bien, 8 diputados sacó el PRM. En la circunscripción número 2, poco me lo hay. Lo que estoy destacando es y el PLD el tremendo sacó 7, avance. Y la Fuerza del Pueblo sacó 2. El tremendo avance de los votos. Y en la circunscripción número 3, en la circunscripción número 3, quedaron empate 3-3. Y lo mucho que hizo falta. 3-3. Votos que fueron a votar por la Fuerza del Pueblo, no fue terrible. 3-3. Pero ¿cuáles votos sacó la Fuerza del Pueblo? De ese anti-PLDismo, concluyó, que no te luce. Concluyó el conteo y ahora la Junta Central Electoral es la que va a determinar la cantidad y la asignación de la noche a la mañana de cada uno de los diputados. No, es que los resultados electorales son el resultado del maltrato y mala dirección del PLD. De la noche a la mañana. Eso está claro ya. Eso está clarito. ¿Qué es lo que está claro? Eso fue un mensaje que le mandó la población al comportamiento de la actual dirigencia del PLD. El que niegue eso se está poniendo una venda. Que es la verdad. Pedrito, sigamos adelante, no hay problema. Pedrito, calma. Sigamos adelante. Pedrito, calma. Sigamos adelante, pero si tú, óyeme, la diferencia. Estamos, vamos a esperar. ¿Sabes cuántos votos perdió el PLD de una elección a la otra? Yo espero que sea 16 al 20. ¿Tú sabes cuántos votos perdió el PLD del 16 al 20? Más de 1 millón. Sí. Bueno, poco perdió. No hay más nada que decir, ¿eh? Sí, con 20 años de ejercicio. Eso muy bien. Nada, nos vemos mañana. Que mientras tanto termina con un excelente gobierno. Mozart, mañana será otro día. Gobierno. Que vamos a ver cómo sea se desenvuelven los acontecimientos. Que esperamos sea igualado o superado. Vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos. Esperamos eso por el bien del país. Los gobiernos del PLD han dejado una gran herencia económica y social al país. No, para ti no. Pero lo he dicho yo muchas veces y lo he sustentado. Bueno, está bien. Es más, tanto lo sustenté que me causó la expulsión de Vanguardia del Pueblo.